El mensaje a la iglesia de Tiatira. Cuando una persona va al médico, por lo general, lo ideal es que se descubra o nos diga un dictamen correcto. Pero a veces hay personas que quieren ir al médico y que el médico les diga: tienes el azúcar muy alto, los triglicéridos muy elevados, el colesterol ni se diga. Pero no te preocupes, sigue comiendo azúcar, sigue comiendo todo lo de panadería, cómelo, sigue comiendo fritos, no hagas ejercicio, eso no pasa nada, con el tiempo te vas a sanar. ¿A quién no le gustaría que le dijeras al médico? Y así hay personas que van al médico a que les digan eso. Y así pasa con las personas que vienen a la iglesia. A veces solo quieren venir y recibir la bendición de Dios o recibir las promesas de Dios, que Dios les diga cómo, dónde y cuándo van a resolver sus conflictos, sus problemas, pero que no se les diga nada malo, que no se les advierta o que se les muestre el pecado. Pero tristemente eso no va a pasar. Si tú vas a una iglesia donde se predique la sana doctrina, se te tiene que advertir de lo malo que tú estés haciendo, de lo incorrecto que estés provocando en tu vida. Por eso este mensaje que fue dado a las 7 iglesias en Asia tiene que ver también conmigo, tiene que ver con cada uno de nosotros. Las 7 iglesias representan esos 7 aspectos o características de la iglesia hoy en día. Tú puedes decir: no, pero es que eso era en esa época. También es en esta época, porque fue un libro profético que se escribió para estos tiempos, y nosotros como hijos de Dios con mayor razón deberíamos de amar lo que dice el libro de Apocalipsis. Con mayor deseo deberíamos de escudriñar lo que dice Apocalipsis. Es un mensaje muy importante, es un mensaje de pronto muy duro, pero nos va a dejar grandes lecciones. No nos va a alejar de Dios, al contrario, nos debe llevar a acercarnos más al Señor. Por eso debemos escuchar con mucha atención. Debemos pedirle al Señor que de verdad de corazón nos muestre cómo esas iglesias estaban cometiendo errores. De pronto yo también los estoy cometiendo. Y de pronto también tenemos que mejorar. Mira lo que dice Apocalipsis 1:3. Si tú estabas esperando hoy una promesa de parte de Dios, la vas a encontrar. Dice en el capítulo 1, versículo 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces tú vas a ser muy feliz si tú oyes esta escritura, si tú oyes esta profecía y si tú la retienes en tu corazón para poner atención y para ponerla por obra. Dice: porque el tiempo ya está cerca. Entonces, ¿crees que es muy importante que se te siga enseñando y que se te siga predicando las faltas o los errores que de pronto puedas estar cometiendo? Amén. Yo la necesito más que nada. Entonces, vamos a identificar cómo de pronto hay aspectos en esta iglesia que de pronto yo también pueda estar cometiendo. Y la iglesia de Tiatira no tiene también muchos problemas, al igual que Pedro. No eran aisladas, eran conflictos muy relacionados, eran problemas también que tenían que ver con el pecado, con la idolatría. Pero la mayor amenaza que estaba sufriendo esta iglesia era un problema dentro de ellos, un problema dentro de sus corazones. El significado de la iglesia de Tiatira es algo muy incierto, porque el origen parece ser que era de un origen lidio, no era griego, pero hay una palabra griega que se acerca a Tiatira, que es Teaturanos, y significa ciudad gobernada por una diosa. Entonces parece ser que ese es el significado que más concuerda con lo que estaba sufriendo Tiatira. Era una ciudad gobernada así
vamos a ver cuál era esa diosa. Tiatira era de las ciudades más pequeñas dentro de las ciudades que vamos a ver. Estaba entre Pérgamo y Sardis. Imaginémonos, por ejemplo, Aratoca, Curití y Sanjir. Entonces, Tiatira era como estar aquí en Curití. Tiatira estaba ubicada en un gran valle, pero desafortunadamente en el primer siglo esta era una ciudad muy atacada por cuanto no tenía colinas, montes que la pudieran resguardar, no se protegía con murallas. Entonces era una ciudad que servía como de frente para proteger a los de Pérgamo. Allí esta ciudad hubo que reconstruirla varias veces porque sirvió más como de un fuerte militar cuando los invasores venían a estas ciudades. Tiatira era, bueno, como les acabo de decir, muy vulnerable, y aunque no era una ciudad tan importante como Pérgamo, porque como recordamos la semana pasada, Pérgamo era la capital de Asia. Tiatira era como allá un pueblito insignificante. No era un centro tan religioso como Pérgamo. Si recuerdas los altares grandes que se hicieron para Zeus, para Atenea y para muchos otros dioses, aquí no. Aquí sí habían construcciones que no eran tan grandes como las que se hicieron en Pérgamo. Pero Tiatira sí se caracterizaba porque era un centro comercial. Allí se originaron muchas empresas, es decir, allí había cualquier cantidad de artesanos, carpinteros, escultores, en todas las artes y en todas las labores que podamos imaginar, allí estaba. Imaginémonos como una ciudad de Bogotá, donde se conglomeran las grandes empresas, donde está la gran mayoría de la industria. Así era Tiatira. En Hechos 16 nos nombran a una cristiana que era de allá, era Lidia. Dice que Lidia vendía púrpura, telas de púrpura. La púrpura se hacía allá en Tiatira. Puede ser que Lidia hubiese ayudado a que se fundara una de estas iglesias o alguno de los discípulos o Pablo. Bueno, allí no había esas grandes esculturas a sus dioses, pero como había sus agremiaciones, donde habían esas empresas o esas asociaciones, como por ejemplo los cafeteros, los arroceros, los del chocolate, ¿sí? Habían todas esas agremiaciones, sí habían altares o lugares para cada una de esas agremiaciones. Y el problema que veían en Tiatira era que si los agricultores, por ejemplo, de arroz, imaginemos, de arroz, iban a cerrar un contrato con algún empresario, se reunían en esos lugares, en esos centros de adoración a sus ídolos. Para cada arte o profesión, ellos tenían un dios. Algo parecido como hoy en día, cuando se celebra el día acá de San Isidro, que es para los agricultores, el día de la Virgen del Carmen, que es para los conductores, ¿sí? El día del carcelero, de la Virgen de las Mercedes, que es para la diosa de los carceleros. Para cada cosa también tienen su dios, así era ya. Pero entonces, para cerrar cada contrato, para hacer un negocio, ellos tenían que ir a esos templos paganos y allá cerraban su negocio, establecían nuevos contratos de negocios. Y además de eso, esos lugares donde se ofrecía mucho licor, donde se veía mucha borrachera, donde estaba también acompañado de mucha lujuria, e incluso habían prostitutas, y los negocios también se cerraban con prostitución, donde ellos también tenían esas prácticas de inmoralidad, y también a veces ofrecían sacrificios. Entonces mira cómo rodeaba esta ciudad un paganismo idolátrico, una inmoralidad excesiva, donde si un cristiano hacía parte de la agremiación, por ejemplo, de los caficultores, y tenía que ir a cerrar
cerrar un negocio. ¿Qué podía hacer un cristiano en esa época? No podía hacer negocios porque tenía que estar en ese lugar pagano, cerrar el negocio con una botella de whisky, ofrecer un sacrificio a ese Dios pagano de los cafeteros, imaginémonos, y también acompañarlo con placeres sexuales. Así es como se hacía allá. Y el que no participara de eso no podía ser parte de esa agremiación. Entonces eran momentos difíciles para la iglesia de Tiatira. Eran momentos donde de pronto dirían: ¿y ahora yo cómo voy a cerrar un contrato? ¿Ahora yo cómo voy a hacer un nuevo negocio? Voy a tener que participar de esto. Eran como legiones masónicas. Ellos eran tenían muy buenos ingresos, pero acompañados de mucha idolatría. Todos esos templos estaban llenos de mucha libertinaje. Todos esos templos estaban llenos de paganismo. Entonces, por eso la amonestación de esta carta, por eso el Señor, es el mismo Señor Jesucristo, es quien les dice a los de la iglesia de Tiatira en el versículo 18. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Entonces, quien está escribiendo esa carta es el mismo Señor Jesús. Y como te he explicado en estas últimas charlas, el Señor a cada iglesia se presenta con alguna característica especial que denota algo que estaba pasando en esa iglesia. El Señor se muestra, como dice la Escritura, con ojos como llamas de fuego. Como te he dicho, mira, allá en esa región, cada Dios para ellos no es como tú ves o como el pueblo judío veía a Dios, un ser divino. Los dioses de ellos eran cuando se unía un dios o un titán con un mortal. De allá salía, para ellos esos eran los dioses. Una divinidad, un dios con D minúscula unido con un mortal. De allá salían todos esos dioses de la mitología y esos eran los que ellos adoraban. Pero aquí la carta la escribe, dice la Escritura, el Hijo de Dios. Nosotros no podemos desmeritar nosotros e ignorar la deidad de nuestro Señor. Y cuando dice que tiene ojos como llamas de fuego, les quiere decir que los ojos del Señor penetran hasta lo más profundo del alma y ven todo lo que hacen los seres humanos. El Señor, no podemos nosotros tapar el pecado, tapar la maldad de nuestras vidas pensando que Dios no nos ve. Dios ve todo. En Job 34:21 dice: porque sus ojos observan los caminos del hombre y Él ve todos sus pasos. Es pensar que Dios no nos ve aquí porque pensamos que el pastor no está al lado. Es pensar nosotros que Dios no tiene esa potestad de estar en todo lugar. Por eso el Señor le habla a la iglesia de Tiatira y le dice: con ojos como llamas de fuego. Él está observando, Él está mirando para que la gente cayera en cuenta de su gran error, para que la gente entendiera y les quería enseñar que el todo que lo ve les está dando la oportunidad de que cambiaran, de que no siguieran teniendo esas conductas y esos comportamientos. Y dice también que el Señor se muestra con pies de bronce bruñido. El bronce representaba juicio. Si tú recuerdas, el altar tenía como una vaina, no recuerdo bien el nombre ahorita, que era hecho con bronce, donde se ofrecían los sacrificios. Estaba elaborado de bronce. Y el fuego del bronce representa el juicio que consume todo lo malo. Dios estaba manifestando a esta iglesia para hacerles entender que si seguían haciendo lo incorrecto, que si seguían permitiendo lo incorrecto, Él vendría a juzgar, Él vendría a destruir y Él vendría a quebrantar. Entonces el Señor viene a advertirnos, a decirnos que el que todo lo ve y el que tiene el poder de destruir, nos viene a decir:
cambia tu actitud, cambia tu forma de ser, porque puedes caer en el juicio eterno o puedes recibir redención eterna. El Señor vino por primera vez como un siervo sufriente. Tú lo viste en la cruz del Calvario, no abrió su boca, como cordero fue llevado a la cruz. Pero cuando Él vuelva por segunda vez, Él va a venir como un Mesías reinante. Él va a venir con un Mesías a establecer juicio, a poner en orden todo lo que primera vez no se pudo hacer. Ahora sí lo va a hacer. Ya no va a venir como cordero, sino va a venir como un rey. Daniel 10:6 dice la escritura: su cuerpo era como de berilio y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Ese es el Dios que tú y yo vamos a ver por segunda vez, y la gente se va a dar cuenta a quién menospreciaron, a quién hicieron a un lado, a quién rechazaron cuando tuvieron la oportunidad de dejar que entrara a sus corazones y ordenara sus vidas. Iglesia, hoy es la oportunidad para que tú y yo pongamos en orden nuestras vidas, para que entendamos que Dios no puede ser burlado, que sí o sí Él todo lo sabe, Él todo lo escudriña, Él todo lo ve. Entonces, si tú sabes que estás cometiendo una falta, una equivocación, un error, hoy es día de ponerte a cuentas con el Señor. Entonces, ¿qué tenía que corregir esta iglesia? Apocalipsis 2, versículo 20 al 21, si lo tienes ahí. Dice la escritura, les voy a poner la imagen. Ya escriban todos esos textos para que después lo leas en casa y amplíen la información. No se deja agrandar. Ya. Dice, pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, que enseña y seduce a sus siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces, la iglesia de Teatira tenía una mujer o una influencia que se llama así el espíritu de Jezabel. Esa iglesia toleraba que esta mujer predicara, toleraba que esta mujer seduciera a las autoridades de esta iglesia. El Señor decía, no permito más que ella siga profetizando. No quiero que ella se siga enseñoreando de la autoridad de la iglesia. No quiero que sigas permitiendo que los seduzca, y no quiero que sigas aceptando que ella los haga participar de los sacrificados a los ídolos. Recuerde la semana pasada las cosas que el Señor prohibía a su iglesia. La sangre, lo sacrificaba a los ídolos y la fornicación. Jezabel significa casta para Baal o sin habitación. Esto da lugar a que puede estar en muchos lugares. Jezabel, en la escritura, ella se autoproclama profetiza. Nadie la nombró a ella profetiza. Ella misma se autoproclama así y ella no lo era. El trabajo de un profeta es llevar al pueblo de Dios a la palabra, que se vuelva al Señor en un genuino arrepentimiento. Es exhortar a la iglesia para que se arrepienta de sus malas acciones y se vuelva a Dios, que fue lo que hizo Elías en el Monte Carmelo, porque se dio cuenta que cuando Jezabel se casó con el rey Acab, Jezabel era hija del rey de Sidón, por cuanto ella era pagana, no hacía parte del pueblo de Dios, y Acab, rey de Israel, se casa con esta mujer Jezabel. Y esta mujer hace que todo Israel caiga en un paganismo, en una idolatría, levanta altares para Baal. Y cuando se levanta el profeta Elías y ofrece un sacrificio y dice, bueno, hoy nos vamos a dar cuenta quién es en realidad Dios. ¿Recuerdas
lo que pasó en el Monte Carmelo, cuando se ofrece sacrificio y ninguno de los profetas de Baal es capaz de descender fuego del cielo para consumir el holocausto. Solamente el holocausto que ofreció el profeta Elías, que le echó agua al sacrificio, a la zanja, y dice que cayó fuego del cielo y lamió el agua de la zanja, consumió todo el sacrificio. Y ahí el pueblo de Israel se dio cuenta que en realidad Jehová era el Dios de Israel. Y en el Monte Carmelo Elías mató a 400 profetas de Baal degollados. Eso creo que ya lo sabías, ya te han predicado eso. Entonces, Jezabel empezaba a profetizar. Ella se creía que sabía el futuro, que sabía las cosas del Señor. Pero el trabajo del profeta era llevar a las personas a las instrucciones de Dios, como lo sucedía a Elías y como lo hizo Juan el Bautista cuando empezó a abrirle camino al Señor Jesús. Recuerda la predicación de Juan el Bautista, decía: arrepentidos porque ha llegado el reino de los cielos. Mira, hay una concordancia entre esta Jezabel del Antiguo Testamento y esta. La Jezabel del Antiguo Testamento, que se casó con Acab, quería matar a Elías. La Jezabel que estaba en Herodías, la esposa de Herodes, también quiso cortar la cabeza de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista le decía a Herodes el error que estaba cometiendo, porque él se estaba casando, estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su hermano. Y le reprochaba eso, siendo él el rey de Israel, estaba cayendo en este pecado. Por esto Herodías hizo que su hija tuviera una danza muy, digámoslo, exótica, pero era más erótica, sensual. Hizo que pidiera la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Mató también la cabeza del profeta. Un profeta no es el que te adivina a ti. Ten cuidado cuando tú vayas a esas iglesias y te dicen: así te dice el Señor, te vas a casar, vas a tener casa, carro y beca, o te vas a ir de viaje. Eso no es un profeta, eso es un adivinador y no es enviado por Dios. Baal era un profeta así, un adivinador. Baal es un dios pagano. Entonces Jezabel, en lugar de enseñar la palabra de Dios en la iglesia de Tiatira, ella enseñaba al pueblo a pecar y a quebrantar la ley de Dios, como lo hizo la Jezabel en el tiempo de Acab, como lo hizo la Jezabel en el tiempo de Juan el Bautista. ¿Cómo hace ella para ejercer dominio dentro de las iglesias o dentro de tu casa? Esto no es solamente para una iglesia, también se puede salir en una casa a través de la manipulación. Entonces ella corta las cabezas de toda la autoridad para usurpar su lugar. Si tú como mujer en tu casa estás robando la autoridad a tu esposo, ten cuidado, porque de pronto estás permitiendo que Jezabel domine tu vida y te controle a ti. La autoridad dada por Dios en una casa es el varón. Amén. Amén. Mujeres. Amén. Sí, aunque no queramos, ahorita te voy a explicar cómo es. Jezabel también trae rebeldía, hace que se desobedezca a las autoridades y especialmente a las autoridades impuestas por Dios y a los profetas. Viene acompañada también de otros espíritus para amenazar a todo aquel que se oponga. Trae desaliento. Mira qué le pasó a Elías cuando Jezabel le dijo: como Elías le va a matar a los 400 profetas de Baal en el Monte Carmelo. Dijo: mañana a esta hora voy a matar a Elías. Una mujer dijo: mañana a esta hora voy a matar a Elías. Y Elías se fue huyendo, cayó en depresión. Eso hace el espíritu de Jezabel, que en una iglesia la autoridad caiga en desánimo, en depresión, que en la casa los varones se depriman. Y por eso a la mujer le toca tomar autoridad y empezar a dar la cara por la casa, porque los varones se vuelven unos pusilánimes, hombres que no ponen la cara, que todo haga la señora, que ella vaya y hable por mí, que ella vaya y pelee por mí.
Eso no lo debemos permitir. Ella seduce con su forma de vestir y sus halatos. Por eso, mujeres, mucho cuidado con la forma como vestimos. Porque sin darnos cuenta, con nuestra forma de vestir hacemos caer en la trampa y en el engaño de la sexualidad a los hombres. Gracias a Dios, de pronto pues aquí tú no ves eso, pero sí hay enviadas por el mismo infierno a seducir sobre todo a los pastores o a los esposos cuando van a la tienda. Y la niña en la tienda lo trata con cariño, con amor, y se viste mejor que nosotras. Nosotras estamos con pijama todo el día, la de la tienda no, la del supermercado no. Pues ahí está Jezabel seduciendo a los hombres para debilitarlos y hacer que caigan en pecado. La incubación se efectúa cuando ya el pecado se ha enseñoreado a la persona. Es como el COVID, ¿sí? Ya más o menos entendemos este tema de la incubación. Cuando ya sentimos los síntomas, decimos, no, ya tenemos el virus. Así es con el pecado. Acab y Herodes se convirtieron en dos personas que no supieron ser autoridad, dejaron que fueran sus esposas las que lo dominaran. Y en esta iglesia había una mujer así, una influencia de esa manera. Entonces, hoy en día Jezabel se levanta en contra también del cuerpo de Cristo para atacar y destruir a los verdaderos profetas, para destruir a aquellos que no quieren permitir que ellos vengan a un genuino arrepentimiento. Y al final de los tiempos ese sigue siendo su propósito: destruir a la iglesia del Señor, destruirla para que no se arrepientan de sus pecados. Y hoy, ¿de qué se vale este espíritu jezabelico? ¿Cómo se manifiesta hoy en día? Le queda más fácil. Hoy, en esa época tenían que ir a los templos, pero hoy en día, a través de la pornografía, viene este espíritu de Jezabel a dominar a las personas, la lujuria, a través de la seducción, la rebeldía, los padres, el abuso a las autoridades, el feminismo disfrazado de ayuda a las mujeres, los celos, cuando los varones se vuelven irresponsables, esposas que controlan y dominan y usurpan la autoridad del esposo, y eso hace que las personas caigan en depresión, cuando hay padres ausentes, cuando hay atracción por el mismo sexo, cuando se permite el adulterio y sobre todo la idolatría. ¿Sí ves los errores que estaban cometiendo en Tiatira? Permitir que una persona hiciera caer en esta mentira, en este engaño del mismo infierno. Cuando nosotras, la Biblia dice que debemos estar sujetas, nosotros no debemos sujetarnos porque un hombre nos lo imponga. Nosotros nos sujetamos porque es una relación entre Dios y yo, en donde la palabra viene a mi vida y yo tomo la decisión de sujetarme a mi esposo. Y si yo veo que mi esposo me ama, me respeta, me valora, provee para la casa, con mayor razón yo me debo sujetar. Tú puedes decir, pero pastora, si conociéramos a mi esposo, a mí me toca todo en la casa. Pues sí, con mayor razón debemos sujetarnos, porque dice la Escritura que con la palabra, con tu testimonio, Él va a cambiar. Yo lo hice así, un año, y no me nacía en un comienzo, no me nacía porque yo decía, pero Señor, mi esposo es esto, es aquello, yo no lo veo que Él de verdad haya cambiado en muchos aspectos. Él seguía llevando su vida como la venía llevando antes de conocer al Señor. Y yo decía, ¿por qué tengo que ser yo? Si el problema es Él. Pero cuando yo entendí que con eso yo me lo iba a ganar, yo recibí luego la recompensa de esa sujeción. Lo hice porque la Biblia lo establecía. Y sujeción en cuanto, obviamente, no quiere decir con eso que si tu esposo te incita a hacer algo ilícito, tú te tengas que sujetar. No es eso. Sujeción es que tú no le vas a quitar a él la autoridad que él tiene.
que a él se le ha sido delegado. Tú no vas a pasar por encima de él en cuanto a las decisiones de casa. Se toman en común acuerdo. Tú le puedes dar a él ideas, tú le puedes aconsejar, pero la decisión la toma él. Amén, mujeres. ¿Sí me entiendes? Hace muchos años una persona me dijo, una señora casada, me dijo, pastora, la Biblia dice que yo debo estar sujeta a mi esposo. Mi esposo me dice que yo tengo que irme con él a las ferias, yo tengo que ir. Yo dije, no, esa clase de sujeción no es. Sujétate a él en cuanto a todo lo que sea la voluntad de Dios. Tú le puedes decir con mucho amor, con mucho respeto, cariño, yo ya no puedo estar en esas actividades, no me agradan, no me edifican, porque no más bien vamos a otro lugar, no gastamos dinero. Tienes que ser sabia y estratégica para no participar en las obras infructuosas del diablo. ¿Amén? ¿Sí me comprendes? Bueno, para que después no salgas diciendo acá que yo te enseñé que debías sujetarte y por eso vas a participar de aquí en adelante de todo aquello que Dios le desagrada. Sujeción en cuanto a todo lo que la palabra nos demanda es no robarles a ellos la posición que tienen como autoridad dentro de casa. Amén. ¿Cómo vamos a romper con este espíritu inmundo que se quiere señorear en nuestras vidas? Primero, pues arrepentirnos. Vamos a arrepentirnos de ese pecado que hemos caído sin darnos cuenta. Caímos en ese pecado, hemos permitido de pronto y volvernos a Dios. Sujetarnos primeramente a la palabra de Dios. Mira que si no nos sujetamos a la palabra de Dios, escúchame, si no nos sujetamos a la palabra de Dios, vamos a seguir siendo seducidos y presos de ese espíritu inmundo para caer, para hacernos tropezar y para hacernos apartar de la gracia del Señor. Amén. Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Si tú reconoces tu falta, si tú reconoces tu pecado, si tú eres consciente que has cometido errores, tienes que decirle, Señor, de verdad, yo muchas veces he tratado mal a mi esposo. Yo no lo he dignificado con mis palabras. Yo he dicho, como él no sirve para nada, a mí me toca ser aquella que hace todo. Yo he pecado, Señor, reconozco mi equivocación. He querido muchas veces quitarle el lugar de autoridad. ¿Sabes cómo tú le puedes volver la autoridad a tu esposo? Pues ya dejando tú de gobernar. Y entonces, como tú lo has hecho durante tantos años, le tienes que ayudar y le tienes que decir, tú eres quien toma la decisión, tú eres quien debes poner la cara, yo no. Tú eres quien debe disciplinar. Tú eres quien debes orientar. Si él te pide a ti ayuda, si él dice, ayúdame con los niños, ¿cómo vamos a arreglar? Pues arreglamos con los dos, pero no le quites más la autoridad a él. Por ejemplo, acá en la iglesia, si mi esposo me dice a mí, este jueves tú no predicas, yo obedezco. O yo no le puedo decir a mi esposo, de aquí en adelante yo soy la que predico el día domingo. No, él es la autoridad delegada por Dios en esta casa. En esta iglesia, lo mismo en la casa. Él es el que decide, él es el que determina. Yo aconsejo, yo doy opinión, pero él decide. Amén. A veces él dice, bueno, sí, como tú quieras, porque de pronto la idea que yo di fue muy buena. Por ejemplo, con la cuestión de los perritos. Le di una opinión porque los perritos pues no se estaban vendiendo. Yo le dije, mi amor, regala ya esos perros y no gastes más plata en esos perritos que ya no se van a vender, y más bien esa plata la gastas en nosotros. Nos vamos a un lugar a comer o mejoramos aquí con otros rústicos en la casa en lugar de comprarle alimento a esos perros. Ya tenemos 3 y 3 más. Y decía, no, regálalos. Pero fue una idea que le di, una opinión que yo di, porque pues él tal vez sí meditó en lo que yo le dije y tomó la determinación de regalarlos. Pero no fue que yo le dije, bueno, si mañana no regala esos perros y me agarré a pelear, no. Simplemente le di mi concepto y mi opinión. Cuando hay algo que yo deseo para mí, yo digo, mi amor, ¿será que
posible que hagamos esto, me colaboras con aquello, más. Pero no quiere decir que yo soy la que manda en casa, ¿no? Aprendimos a expresar nuestros deseos, a contar con la opinión del otro para saber qué pensamos y para ayudarnos a orar mutuamente. Así lo hacemos ahora. Por eso aquí en adelante no vas a tolerar más que esta influencia ejerza dominio en tu casa, en tu vida o en la congregación. Y no toleres o no juegues más con los pecados sexuales. Aunque el mundo lo vea como algo normal, mira que en todas las series, en todas las novelas, ahora están las propagandas, ya se ve la inmoralidad sexual. Ya uno no haya que ver, ¿cierto? Uno quiere ver algo por televisión y uno tiene que mirar que sea para menores de 13 años o ahora para de 7 años, porque ya todo es tan explícito, ya todo es como tan permisivo en la televisión. ¿Qué consecuencias iba a sufrir esta iglesia de Tiatira y los que pronto hoy en día no quieren obedecer? Leamos el versículo 21 al 23. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse. Dice, no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la voy a arrojar en cama, y gran tribulación a los que con ella adulteran. Y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos seguiré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Va a venir enfermedad y va a venir muerte. Eso pasa cuando se tolera el espíritu de Jezabel en la vida de una persona, en un hogar, en una iglesia. ¿Crees que es importante empezar a detectar si estamos siendo influenciados por Jezabel? Amén. Creo que sí, iglesia. Creo que sí. Eso es de mucha confrontación para nosotros. Si de pronto hemos permitido que ejerza influencia sobre nuestras vidas. El Señor mismo dice, yo la voy a arrojar a la cama. Va a caer postrada en enfermedad. Por eso hay cosas que pasan en los hogares y no se dan cuenta. Por eso es que vienen como juicios y no se entiende por qué la persona dice, no sé, ¿qué pasaría? De pronto se está permitiendo una influencia diabólica como la de Jezabel. Y la recompensa. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, había unos que no le aceptaban, no creían en su profecía, no creían en su predicación, como que la rechazaban. Dice, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Mira hasta dónde estaba esta iglesia, practicando el ocultismo, participando de esas obras diabólicas. Dice, yo os digo, no os impondré otra carga. Dice, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mis amados, si saben que cuando venga el Señor Jesús a establecer su reino, Él va a establecer autoridades para que gobiernen las naciones. ¿Y si sabes a quién va a poner el Señor? Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ya no va a haber voto popular. El Señor decidirá quién va a gobernar cada región. Si tú fuiste capaz de gobernar tu vida, tu casa, de pronto vas a poder gobernar una región. Amén. Amén. Tenemos que aprender a gobernar nuestras vidas. Por eso, todo lo que a ti te esté alejando de vivir una vida plena con Dios, todo aquello que te aleja de ese propósito divino, tienes que quitarlo ya de tu vida. O todo lo que, aquí a los varones, todo lo que te esté llevando a perder autoridad, o si tú te estás dando cuenta que en tu casa, tu esposo
está perdiendo autoridad, tienes que meditar en eso. ¿Por qué está perdiendo autoridad mi esposo? O si tú como mujer estás manipulando mucho a tu esposo o a tus hermanos. A veces somos buenas para hablar a los hermanos y que no se dejen de las cosas, no. Tenemos que arrepentirnos y tenemos que cambiar, renovar ya nuestra manera de pensar. Esto no se trata de una competencia. Esto no se trata de quién gana o quién tiene la razón. Esto se trata de que establezcamos los principios establecidos por Dios para nuestro bienestar. Cuando tú aprendes a renovar tu manera de pensar, tú vas a comprender cómo es de buena y agradable y perfecta la voluntad de Dios para tu vida. En donde tú vas a entender, de verdad vale la pena cambiar. Vale la pena porque lo que Dios tiene para mí es mucho mejor. Y tú vas a tener un contentamiento con lo que tienes y no vas a vivir en aflicción o anhelando y deseando cosas que otros tienen. Dios te va a dar paz, tranquilidad, va a orientar tu vida, tu casa, tus hijos, tu relación. Ya no vas a estar divagando entre dos conceptos, ya no vas a ser inconstante en tus caminos, ya tú vas a poder establecer y definir qué es lo que tú quieres porque te vas a regir por la perfecta voluntad de Dios. Ya no vas a estar siendo vulnerable o permitiendo que otros hagan lo que quieran contigo. Cuando tú empiezas a establecer los principios de Dios en tu vida y empiezas a caminar como el Señor establece, tú vas a poder vencer. Y iglesia, los tiempos están cerca, no se te olvide. Los tiempos están cerca. Y este llamado a atención es para que si de pronto hay algo que te puede impedir pasar una eternidad con Dios, es este espíritu inmundo de Jezabel. Porque Jezabel lo que hace es cortar, destruir, arrebatar, sobre todo a las autoridades. Amén. Entonces hoy es un llamado a atención. Hoy es una noche de reflexionar y de meditar y de ponernos a cuentas con Dios. Y si tú ves que hay algo en tu corazón que está mal, si tú sabes y eres consciente que estás mal hoy delante de Dios, hoy es oportunidad para que, como dice el Señor, le di tiempo para que se arrepintiera, pero ya no quiso. Iglesia, Dios nos está alargando los días, los tiempos para que se arrepienta el pueblo de Dios. El Señor primero viene a establecer juicio por lo de su casa, por la iglesia. Nosotros somos los primeros que vamos a estar ahí en esa fila. ¿Qué hiciste? Muchos van a decir ese día, Señor, en tu nombre profetizamos y echamos fuera demonios. Y el Señor, ¿qué dice? No los conozco, generación malvada y perversa. Aunque tú hayas escuchado que muchos profetizan, pero pronto nos vamos a estar equivocando y pensando que era de parte de Dios. Y no se te olvide que un profeta no es uno que adivina, no es uno que te dice a ti qué va a pasar con tu vida. El profeta te va a exhortar, te va a animar y te va a hacer volver a Dios. Amén. Amén. Por eso cuando el pastor te habla y te dice así, a veces como que sientes como regañado, o a veces cuando te lo encuentras en la calle y el pastor te habla, mira, ten la seguridad que el pastor no propició ese encuentro para decirte las cosas porque a él le place hacerte sufrir. Porque cuando el pastor te habla a ti, que te lo encontraste en la calle, te lo encontraste en el parque, cuando él te habla de parte de Dios, te va a confrontar y te va a decir las cosas porque viene de parte de Dios. Porque Dios pone eso en el corazón de él para hacerte volver a ti en cuenta de tu error. ¿Amén? Así de que recíbelo con todo corazón y cariño y dile, Señor, gracias, porque has enviado a este varón a que caiga en cuenta de mi error, de mi equivocación. De verdad yo me estaba como perdiendo, estaba cayendo como en una trampa que no estaba viendo. No lo tomes a mal, al contrario, vuélvete a Dios hoy, reflexiona y medita y dile, Señor, ayúdame porque yo necesito cambiar. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche.
Gracias porque al igual que la iglesia de Tiatira, Señor, tú has visto de pronto, Señor, lo que hemos hecho, el amor con el que, Señor, hemos creído en ti, hemos obedecido a tu palabra. Tú has visto, Señor, a tu pueblo, los que con un corazón sincero han retenido tu palabra, pero también, Señor, has visto las malas actitudes de aquellos que aceptaron y toleraron el pecado de Jezabel. Dile, Señor, perdóname si yo he tolerado esta clase de pecados en mi vida. Dile, perdóname, Señor, si yo he sido una persona manipuladora, si yo he querido controlar la autoridad en mi casa. Si tú eres varón, hoy empieza a pedir perdón al Señor si tú has dejado que tu pareja te manipule. Y si tú eres mujer, pide perdón si tú has permitido si tú has aceptado la manipulación sobre tu pareja o sobre tus padres. Has alterado el orden de Dios. Señor, perdónanos toda clase de manipulación. Hoy renunciamos, Señor, a la manipulación en nuestro corazón. No, Señor, no queremos hacerlo. No sabíamos el error tan grave que estábamos cometiendo. Perdónanos por toda clase de rebeldía, por toda clase de desobediencia, Señor. Libra nuestras almas de no sujetarnos, Señor, a nuestras autoridades. Perdónanos, Señor, si hemos permitido el desaliento o hemos ocasionado, Señor, que otros caigan en desaliento a causa de nuestras palabras. Perdónanos, Señor, si nosotros hemos sido personas que han caído en la seducción. Señor, o estamos viendo programas que incitan a la inmoralidad sexual. Perdónanos, Señor, cuando nos deleitamos viendo esas imágenes de pornografía, de inmoralidad. Perdónanos, Señor, no sabíamos que era un espíritu inmundo que venía a apoderarse de nuestras almas para hacernos caer, para impedirnos, Señor, el verdadero crecimiento como pueblo de Dios. Dile, Señor, libra mi alma de este espíritu inmundo de Jezabel. Quiero que te pongas sobre tus pies y con tus ojos cerrados vamos a pedirle al Señor que libere a nuestra alma. Y dile, mira, si tú digas o pienses, no, yo no he hecho nada de esto, hazlo en fe, hazlo como un acto de obediencia a la autoridad que Dios está poniendo delante de ti. Y vas a decir, Señor Jesús, yo te pido perdón si he permitido esta influencia del espíritu de Jezabel en mi vida. Yo te pido perdón si yo he sido el que he ejercido este dominio de Jezabel en mi vida, en mi casa. Dile, en el nombre de Jesús, Señor, rompe esta atadura en mi vida. Que tu sangre hoy me lave, me limpie, borre mi maldad. Y hoy te pido perdón por deleitarme con las imágenes inmorales. Perdóname, Señor, por no caer en cuenta de mi error, de mi pecado. Perdóname, Señor, si hoy mismo estoy en pecado de inmoralidad sexual. Libra mi alma, Señor, y ayúdame a no caer en este desánimo, en este desaliento, en esta tristeza. Dile, y en el nombre de Jesús, Señor, hoy renuncio a todo espíritu de Jezabel. No acepto más su dominio ni su control, porque la sangre de Jesús está sobre mí. Hoy, Señor, te pido, mi Rey, que rompas, Señor, este diseño, que destruyas este poder sobre mi vida en el nombre de Jesús. Ahora, mientras que yo oro, tú vas a empezar a respirar y a echar fuera de tu boca. Padre, con la autoridad que tú me das, hoy te pido, Señor, que toda influencia de todo espíritu inmundo de Jezabel que ha venido a traer dominio, control a través de la manipulación, la rebeldía, la seducción, en el nombre de Jesús, sea atado a la vida de cada uno de tus hijos aquí presentes. Y con la autoridad que tú me das y por el poder del Espíritu Santo,
Les ordeno ahora que salgan de sus cuerpos en el nombre de Jesús. Ahora, sales de cada uno de ellos. No tienes derecho legal. En el nombre de Jesús, ahora. Se van de sus vidas. Ahora. Se desarraigan. Ellos son templo del Espíritu Santo. Sigue respirando, iglesia, y sigue echando fuera. Si tienes deseo de bostezar, bosteza. Ahí salen esos espíritus inmundos que no tienen ya derecho a llegar sobre tu vida. Y el poder del Espíritu Santo, el mismo que levantó a nuestro Señor Jesucristo de la muerte, es el mismo que está operando ahora sobre tu vida. Así que respira, que es el Espíritu Santo quien está haciendo la obra ahora en tu vida. Respira y bota. En el nombre de Jesús, sean atados, sean declarados sin poder y sin autoridad. Espíritu inmundo de saber, has sido expuesto y eres echado fuera ahora de esta iglesia, fuera de estos cuerpos ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Respira, iglesia, y echa fuera ahora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Ahora, mientras que suena la melodía, que el Espíritu Santo te va a seguir ministrándonos, no abras tus ojos, sigue creyendo lo que el Espíritu Santo va a seguir haciendo en tu vida, en tu corazón. Deja que el Señor haga la preciosa y maravillosa obra.